Es un caso que en el ámbito de derechos humanos, de debida diligencia y también de género es muy conocido. Se trata de una sentencia de la Corte Interamericana que, como les digo, me gustaría retomar para a partir de ese supuesto, de ese caso, desarrollar los contenidos más teóricos de esta sesión que tiene que ver, por ejemplo, con los niveles de la construcción del sistema sexogénero que tienen ustedes en pantalla. Entonces voy a dejar de compartir un momento esta diapositiva para que, bueno, puedan verme y así compartir con ustedes por qué este caso me conmovió de manera particular y por qué este caso ha conmovido de manera muy especial a la comunidad internacional y por qué podría ayudarnos a desarrollar los aspectos teóricos de esta sesión. Es el caso Campo Algodonero. Si ustedes pueden acompañarme de repente a través del chat o habilitando sus micrófonos, me ayudaría bastante. Algunas personas quizá también ya conozcan este caso, de manera que podrían también aportar a su construcción. Primero, pensemos en el lugar donde este caso sucede. Y estamos hablando de una ciudad llamada Ciudad Juárez. Ciudad Juárez está ubicada en México. Y si yo les preguntara, ¿Ciudad Juárez les suena como a un lugar muy apacible, muy tranquilo, un lugar donde nos iríamos a tomar unas vacaciones cuando abran las fronteras y podamos irnos así de turismo? ¿O Ciudad Juárez más bien parece un sitio un poco peligroso? ¿Qué impresión les da este lugar, este nombre, si es que pensamos en Ciudad Juárez? De repente aquí a través del chat o si alguien se anima a habilitar su micrófono no hay ningún problema. Dora Ramos me pone peligroso, sí, efectivamente. Y si yo les preguntara, ¿hacia dónde ubicamos a Ciudad Juárez? ¿Hacia el norte de México, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste? ¿En qué parte de México está ubicada Ciudad Juárez? Porque su ubicación también es relevante para este efecto. Juan Carlos Cayacna me Del pone norte. norte, y por aquí me dice Dora frontera con Estados Unidos, y alguien habilitó su micrófono y me dijo norte. Sí, efectivamente, este caso tiene lugar en Ciudad Juárez, que es una ciudad ubicada al norte de México y una ciudad bastante peligrosa. Aimé, Elisa, Juan Carlos ponen temas vinculados al narcotráfico, la violencia. Es un lugar donde existía trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas. La frontera, el hecho de que esté ubicado en la frontera con Estados Unidos también supone un elemento de peligrosidad adicional. Es en este contexto que desaparecen tres jóvenes. Y yo creo que un elemento importante acerca de los casos es que nos permite poner nombre, rostro, historia a lo que muchas veces son estadísticas. Y efectivamente en esta historia las protagonistas son Claudia, Laura y Esmeralda. Se las presento un poco. Tienen en cuanto a edades 15, 17 y 21 años. Y las edades son relevantes porque para efectos de la Convención sobre los Derechos del Niño, dos de ellas eran niñas aún. Es verdad que aquí en Perú diríamos que ya son adolescentes, pero para efectos de esta protección internacional de la Convención de los Derechos de la Niñez, ellas dos eran niñas, una protección reforzada en el ámbito internacional de los derechos humanos. ¿A qué se dedicaban estas tres protagonistas? Una de ellas era una trabajadora del hogar, la segunda una trabajadora de maquila y la tercera una estudiante de preparatoria. Claudia, Laura y Esmeralda no se conocen entre ellas, pero acaban un poco uniendo sus destinos porque ellas tres, en determinados momentos diferentes entre sí, desaparecen en Ciudad Juárez. En esta ciudad que les decía que no es apacible y tranquila, sino bastante convulsionada. Y aquí ocurre lo que ya les había adelantado la sesión pasada. Como ellas desaparecen, los familiares de estas tres jóvenes van a la policía, que es un poco la primera línea de atención en estos casos, a denunciar la desaparición de estas tres jóvenes. Y desgraciadamente, la respuesta que reciben de la policía es un poco lo que yo les decía la sesión pasada, ¿no? Uno de los testimonios es recogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia, en la que dice textualmente un poco culpabilizando a la víctima, ¿no? ¿Y qué hacía esta joven fuera de su casa? Si una niña buena, si una mujer buena está en su casa. Otras respuestas, igualmente estereotipadas, lo que decían es, bueno, seguramente se habrá ido con el novio o andará de voladas. Andará de voladas es una expresión que yo no conocía, es una expresión que se utiliza en México, un poco para decir que andará coqueteando. Eso es andará de voladas. Lo tuve que googlear un poco para saber a qué aludía esta expresión.
Bueno, esas son las respuestas que reciben los familiares de las tres jóvenes que desaparecieron. El tiempo pasa y son los familiares, los amigos, amigas, las personas que conocen a las tres jóvenes las que empiezan con la búsqueda. Y esto hace que pues la inacción del Estado determine que un mes y medio después, ocurra un hallazgo que va a ponerle un poco el nombre al caso. Los cuerpos de estas tres jóvenes son encontrados en un campo algodonero, por eso se le denomina el caso campo algodonero. Son encontrados en un campo algodonero con signos de haber sufrido graves afectaciones físicas y sexuales antes de su muerte. En- Es justamente esto lo que lleva a que ya tengamos una primera afectación a los derechos humanos. El Estado no actuó con la diligencia esperada en una situación tan grave como la desaparición de tres jóvenes en un contexto de violencia sistemática por varias razones, pero entre ellas violencia de género. Y después, a pesar de que seguramente los medios de comunicación rescataron la noticia, porque los cuerpos de estas tres jóvenes fueron hallados sin vida y el día siguiente los cuerpos de otras cinco mujeres jóvenes más fueron encontrados en similares circunstancias. ¿Qué pasó? Bueno, probablemente la ciudadanía, la opinión pública, los medios de comunicación, todos se solidarizaron, reclamaron las máximas sanciones, pero pasó un mes, pasó un año, pasaron casi 10 años y no se pudo establecer responsabilidades, no se establecieron sanciones y por esto los familiares de las tres víctimas llevaron el caso al sistema interamericano. Entonces el Estado de México fue encontrado responsable no solo por no haber investigado oportunamente su desaparición, sino también una vez que se determinó que estas tres jóvenes fueron víctimas de feminicidio, no se investigó y no se sancionó oportunamente. Este es un poco el caso que da lugar a que en el ámbito del sistema interamericano se comience a hablar de feminicidio, porque antes esta expresión pues no era una expresión que se utilizara en el ámbito del sistema interamericano. Y es una expresión que también empezó a dar cuenta de una discriminación estructural hacia las mujeres. Ahí donde la inacción del Estado generaba algo muy peligroso, impunidad. Cuando se cometen feminicidios y no se establecen sanciones ni responsabilidades, el mensaje que se da a la población, a la ciudadanía toda, es que aquí no pasa nada. Se cometen feminicidios y no hay ninguna consecuencia. Y es justamente eso lo que la sentencia de la Corte buscaba confrontar, dando cuenta de los prejuicios que habían estado detrás de la inacción del Estado y también de la inacción de la sociedad en su conjunto. De esa manera, la violencia que sufrieron estas tres jóvenes no solamente tenía que ver con la omisión o quizá con la falta de diligencia de un funcionario. No se respondía, por tanto, a este problema sancionando a una persona o haciendo una ley o cambiando a un jefe o una jefa. Lo que la Corte Interamericana señalaba es que las causas de la violencia eran mucho más profundas y estaban asentadas en los roles que asignamos a las mujeres, en los prejuicios que existen contra ellas, y que solo transformando esas bases se podía cambiar de alguna manera la realidad para mejor. Este entonces es un caso que me va a permitir, como les decía hace un instante, desarrollar los aspectos teóricos sobre lo que es el enfoque de género. No en vano la Corte en esa sentencia, al momento de establecer las reparaciones, no únicamente estableció indemnizaciones, como suele ocurrir en el sistema interamericano, sino también estableció que todos los funcionarios y la sociedad misma, Ciudad Juárez, fueran capacitados, entre otros enfoques como derechos humanos, por ejemplo, también en el enfoque de género. ¿Y por qué esto podría ser relevante? Justamente a eso vamos en esta sesión. Yo aquí les planteo entonces, a partir del caso Ciudad Juárez, los contenidos más teóricos de esta sesión. Fíjense ustedes en la diapositiva. Cuando hablamos de los niveles en la construcción del sistema sexo-género, se habla de un nivel sociocultural. Pensemos en el caso que les he comentado, en el caso Campo Algodonero. Había en Ciudad Juárez una creencia que estaba bastante generalizada, tanto
acerca de los roles de las mujeres sobre el hecho de que estén en casa, o que si una mujer joven sale seguro andará coqueteando, del comportamiento esperado de las jóvenes en esta ciudad, que está a un nivel transversal y se impregna en las instituciones, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los medios de comunicación. Entonces, ahí tenemos una expresión de esta construcción social que es el género a un nivel social, a un nivel cultural. Pero también está presente en un nivel relacional. Fíjense que aquí hay elementos que veíamos la sesión pasada, atributos o características, roles, espacios. El espacio de lo público está reservado muchas veces con base pues a roles, espacios, atributos o prejuicios para los hombres generalmente. Y el espacio de lo privado había estado reservado por muchos años para las mujeres. Muestra de ello son las dificultades que han tenido las mujeres para participar en la arena política y que ha merecido el establecimiento de cuotas o que ha determinado que se llegue bastante después al derecho al voto, por ejemplo, bastante más tarde las mujeres que los hombres. Entonces, a ese nivel relacional es que se va construyendo también este sistema sexo-género. Cómo interactuamos en la familia, cómo interactuamos con los amigos, con las amigas, cómo interactuamos en nuestros espacios laborales, en fin. Y un tercer elemento bastante profundo también y que nos interpela permanentemente es el elemento individual. Nuevamente hacemos referencia a valores, comportamientos, cualidades y hoy por hoy una reflexión muy presente es en la identidad de género. Uno de los factores de discriminación que podemos ver en la actualidad es la construcción de las identidades. Las mujeres trans, los hombres trans suelen ser discriminados por la identidad de género. Y esta es una expresión también de cómo se va construyendo el sistema sexogénero y cómo este sistema que está en la sociedad, que está en lo relacional, también nos interpela, nos afecta, nos construye a un nivel profundo, a un nivel individual. Entonces aquí tenemos los tres niveles que tanto el Ministerio de la Mujer como los documentos internacionales recogen para la construcción del sistema sexogénero. Nivel sociocultural más amplio, nivel relacional con la interacción con las demás personas y nivel individual. Y aquí quizá el ejemplo más claro es, como le decía antes, la construcción de la identidad de género, que muchas veces da lugar a situaciones de discriminación. Entonces, dicho esto, aquí hay un gráfico que forma parte de los materiales de este curso, que de alguna manera nos da cuenta de cómo se va construyendo este proceso. Fíjense ustedes cómo en el gráfico está presente la familia, la escuela, las instituciones sociales, comunales, las instituciones políticas. Y bueno, cuando hablamos de instituciones políticas, es verdad que la política muchas veces pues nos ha generado cierto desencanto, ¿no? Por la forma en la que va operando. Pero en esos ámbitos en los cuales se ejerce el poder es muy importante que esas relaciones de género pues sean identificadas y en aquellos casos en los cuales se generen situaciones de discriminación, pues empecemos a deconstruirlas. Instituciones religiosas, el mercado del trabajo, ya les decía yo, la reunión del día miércoles les comentaba cómo muchas veces las posibilidades de acceder a puestos de alta decisión podrían verse limitadas precisamente por la forma en la que se perciben las mujeres y por los estereotipos que les asignan socialmente. Los medios de comunicación, y ustedes han hecho además un ejercicio que tiene que ver con lo que se comunica. Les habíamos pedido que identifiquen algunas imágenes, fotos o publicidad que dé cuenta de cómo se va construyendo el género y cómo se les asigna a las personas por el solo hecho de ser hombres o mujeres determinadas características, determinados espacios, determinados roles. El lenguaje. Y creo que ustedes saben que uno de los elementos que el Ministerio de la Mujer siempre está subrayando es la importancia de trabajar con lenguaje inclusivo, porque de esa manera no invisibilizamos a lo que representa el 50% de la población. Entonces, trabajar con lenguaje inclusivo es un elemento importante para dar visibilidad, para que no se relegue a un segundo plano o simplemente se invisibilice a las mujeres en la cotidianidad de nuestro lenguaje. Y además es una obligación legal. Hay una ley, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que está aprobada en nuestro país,
Así que ese es un argumento, yo diría, más jurídico, más formal, más cumplamos la ley, démosle cumplimiento, que dice que en las comunicaciones oficiales o en las comunicaciones que tengan las entidades del Estado debemos utilizar el lenguaje inclusivo. Está también por eso el Estado, en fin. Entonces, el proceso de socialización del género está presente a todo nivel y por eso esta construcción del género pues nos atraviesa y muchas veces algunos de los elementos que la componen son tan cotidianos que pueden ser imperceptibles y requiere mucho de mucha reflexión, de mucho ejercicio analítico, el darnos cuenta de aquellos detalles, a veces pequeños, a veces grandes, que van construyéndonos y que algunas veces nos limitan. Y nos limitan con base a prejuicios, a construcciones que son culturalmente generadas y que podemos modificar, porque no son naturales. Habíamos comentado acerca de la diferencia entre sexo y género. Bueno, si el sexo alude a lo más biológico, a lo más físico, a lo más anatómico, el género estaríamos hablando de algo construido socialmente. Y en la medida que es una construcción social, pues puede modificarse también. Estoy viendo que, a ver, ¿hay alguna pregunta? Me pregunta José Manuel Pando si recuerdo el número de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Creo que es la ley 28983, pero la puedo verificar inmediatamente. Pero si la memoria no me falla, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es la 28983. Igual antes de que termine la clase la Correcto, vemos. Sí, es esa es. correcto, Mira, no profesora. me ha fallado la memoria. Igual Sí, está algunas leyes. mencionada en la política de igualdad de género, ¿no es cierto? Esa ley también la menciona. Sí, la Política Nacional de Igualdad de Género menciona una gran cantidad de normas. Una de ellas es justamente la Ley de Igualdad de Ley Oportunidades 28. entre mujeres y hombres. 28983. Bueno, igual no me sé los números de todas las leyes, pero hay algunas que como las he trabajado bastante me vienen a la mente. Ah, y aquí viene un ejercicio súper interesante que ya tiene que ver con la segunda parte de esta construcción que tiene que ser necesariamente colectiva, ¿no? Habíamos pedido que ustedes completen unas encuestas. Son unas encuestas que ustedes creo que han podido completar a través de un formato de Google. Y entonces, pues aquí tenemos los resultados. Bueno, fíjense, es un poco la percepción o el sentir de la clase que nos acompaña hoy día. La primera pregunta es, ¿una mujer se realiza completamente cuando es madre? Ahora, un 54.5, un poco más de la mitad, está muy en desacuerdo con esto. Un 39.4 está en desacuerdo. En color amarillo, bueno, parece que no hay personas que se hayan mantenido neutrales, pero hay un 6.1% que considera que sí, que efectivamente, o sea, que estaría de acuerdo con que una mujer se realiza completamente cuando es madre. Y entonces, pues a mí me gustaría poder recuperar algunos comentarios acerca de esta pregunta. Por ejemplo, ¿por qué creen que se hizo esta pregunta cuando estamos trabajando en los temas pues de género, de construcciones sociales? ¿Qué podríamos... Son varias las preguntas, así que de repente si una o dos personas pueden comentar algo acerca de esta pregunta, ¿qué les parece que un 6% de personas que integran nuestro salón hayan considerado que efectivamente una mujer se realiza completamente cuando es madre? A ver, tengo dos personas que, he movido la mesa, hay dos personas que me están pidiendo la palabra. ¿Quiénes son? José Es Manuel José. Ujú. e Ivana. Entonces, ellos dos para esta pregunta. Adelante, por favor. Ay, creo que ha pedido la palabra también Vladimir Quiñones. De estas tres personas y Ujú. luego pasamos a otra pregunta porque tenemos varias. Sí, por favor, ¿Qué José tal? Manuel. Buenas tardes con todas y todos. Eh, una de las cosas que sí, obviamente, a través del tiempo se ha estado viendo justamente es una construcción ya tradicional, digamos, que a veces se pasa de generación en generación, el tema de que, por lo menos que se le diga a las hijas, ¿no? De que la realización más grande que tienen es el hecho de ser madres, ¿no? Porque es la forma como es que su manera de, digamos, trascender en la vida. Lo cual obviamente esto ya no concuerda, nunca debió haber concordado realmente con la forma de vida de la familia, de las personas, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de que una mujer este,
sea madre, no como mujer, se realizó como todo lo que debería tener en la vida, ¿no es cierto? O sea, la mujer tiene el derecho de decidir cuándo quiere ser madre, cómo quiere ser madre, en qué forma quiere ser madre, si es que lo quiere ser, y, y una cantidad de derechos más que tiene justamente sobre ese tema. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Había levantado la palabra también Ivana. Ivana, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, más o menos siguiendo la línea que había dicho José Manuel, hay una asimilación que se ha hecho con la capacidad reproductora que tiene la mujer con que la maternidad sea una obligación, solamente porque esa condición anatómica, fisiológica, biológica, como deseamos llamarle. Sin embargo, la maternidad tiene que ser, bueno, en mi opinión, y creo que el enfoque de género justamente señala eso, la maternidad es voluntaria, ¿no? La maternidad es una forma de consolidación de familia, pero de naturaleza voluntaria, ¿no? Entonces, no por la capacidad reproductora que tiene la anatomía de la mujer, está condicionada a que sus proyectos de vida o felicidad estén ligadas con justamente esto. Muchas gracias, Ivana. Se dará el turno entonces a Vladimir. Sí, yo para complementar lo que se ha señalado, efectivamente en nuestra sociedad tenemos ese estereotipo, ¿no? De ver a una mujer realizada y asociarlo a tener familia, ¿no? Y eso no necesariamente es así, ¿no? Como señalaban, bueno, cualquier persona define qué contexto o qué aspecto de su vida lo hace ser o lo, o lo considera como algo que le permite realizarse, ¿no? Y no necesariamente el hecho por el caso de una mujer, el hecho de ser una madre, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Aquí a través del chat también Wendy nos comenta, se piensa que la mujer solo está para cumplir una función reproductora. Y Carolina comparte, ella nos dice, es parte de los estereotipos y roles asignados a las mujeres. La maternidad es una decisión personal y representa una de las varias opciones que tienen las mujeres en la vida. Hay mujeres que observan la maternidad como algo superior, primordial, y es muy válido. Y otras no, considerarlo como parte de su proyecto. Y es muy válido también. El valor o la realización no está ligado a este supuesto. Entonces, creo que efectivamente compartimos a partir de las intervenciones que han habido este sentir, ¿no? Es verdad que tenemos la posibilidad de mirar la maternidad como algo importante en nuestras vidas, siempre que sea que tengamos esa posibilidad y no sea una obligación, ¿no? El pensar que una mujer se realiza únicamente en este caso deja por fuera a todas las mujeres que pues consideran que este no es parte de su plan de vida. La maternidad, entonces, asociada únicamente y exclusivamente a la realización personal de una mujer, forma parte de estos estereotipos profundamente arraigados y se puede ver en medios de comunicación cuando una artista o pues, una actriz siempre se le está diciendo, está embarazada. Hay anuncios en los cuales apuntan a la barriga y dicen, está esperando un bebé, como si fuera el destino natural, ¿no? Y yo les decía la sesión anterior y ahora quiero insistir, yo creo que el enfoque de género justamente nos ayuda a vivir de una manera mucho más libre nuestro plan de vida. Eso forma parte de nuestros derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad. Si está en nuestro proyecto de vida desarrollar la maternidad, maravilloso, o la paternidad, maravilloso. Y si no lo está, maravilloso también. Y que esto no suponga entonces ser juzgados, juzgadas, o pensar que es una persona egoísta por no querer ser madre o padre. Entonces aquí tenemos un planteamiento que es importante repensar, ¿no? La mayoría, de hecho, ha estado muy en desacuerdo con esta expresión, pero todavía tenemos que reflexionar un poco más para que desterremos la idea de que ese es el destino natural de las mujeres, ¿no? Si está en nuestro plan de vida, fantástico, y si no lo está, fantástico también. Marcela Guamán dice, es decisión de cada una. Isabel dice, considero que también tiene que ver con esa idealización que ha venido ligada al romanticismo, a la historia del príncipe azul y la vida comiendo perdices. Sí, bueno, efectivamente. Entonces hay cierta idealización. El amor romántico también forma parte de aquello que empezamos a deconstruir a partir del enfoque de género, ¿no? ¿Qué historia estamos tratando de reproducir? La foto perfecta, ¿no? Pero la foto perfecta no existe. Y la foto perfecta no solo no existe, sino que puede limitar gravemente nuestros derechos fundamentales. Y por eso estamos trabajando estos temas, para poder tener un mayor nivel de autonomía.
No nos vamos a quedar únicamente en esta, aunque por supuesto es una de las más interesantes, pero tenemos otras, así que yo creo que voy a seguir con estas preguntas hasta que ya no tengamos más tiempo. Tenemos unos 20 minutos para esta actividad y luego tenemos también las imágenes que ustedes han conseguido. Así que Profesora, sí, sí, había un Shirley, comentario que se quedó, que es el de Victoria, adelante, que, adelante. que comenta que es una decisión de la mujer y no condicionada a sus proyectos personales o profesionales. Es una decisión personal de la mujer. Si es que una mujer lo desea así, pues fantástico, ¿no? Y realizar las tareas del hogar y del cuidado de sus hijas e hijos. Entonces, aquí tenemos que el 60, bien que aquí subió el porcentaje de gente que está muy en desacuerdo. Aquí el 60% en la diapositiva anterior, si me permiten regresar, era el 54. Bueno, aquí hay más personas en desacuerdo. Muy en desacuerdo, además. En desacuerdo están 33.3. Hay personas que están neutrales frente a esta expresión, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Hay aún un 3% que sí que está de acuerdo en que la mujer debe ser la principal responsable de realizar las labores del hogar o el cuidado de sus hijas e hijos. Y muy de acuerdo, bueno, muy de acuerdo no, parece que no ha habido nadie en esta posibilidad. Nuevamente, ahora ya no estamos hablando del destino natural de ser madres, ¿no? Ahora estamos hablando de algo distinto que tiene que ver con las responsabilidades del cuidado, las labores de cuidado. Bueno, entonces, creo que una reflexión que conviene aquí hacer son la reflexión sobre las responsabilidades compartidas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que, bueno, que todavía podamos considerar que las mujeres son las principales responsables del cuidado de sus hijas e hijos? Y quizá antes de que me pidan la palabra o de leer los comentarios que me lleguen a través del chat, quiero decirles que a raíz de esa situación tan difícil que vivimos, la pandemia, se hizo un estudio en España acerca de la producción académica de los profesores y las profesoras universitarias, específicamente en el campo del derecho, que es un campo que, bueno, que a mí me interesa profesionalmente, ¿no? Y en uno de estos múltiples Zoom que han habido últimamente, escuché que se midió en una universidad española. Voy a tratar de encontrar el estudio, voy a pedir que me lo remitan porque me pareció muy llamativo. Esto, como les digo, lo compartieron verbalmente en un Zoom. Y dijeron que la producción académica de los profesores hombres había subido en un porcentaje de algo así como, pues, no sé, un 15%, un 17% de la producción académica durante este tiempo de cuarentena. Eso quiere decir que los profesores tuvieron más tiempo de cerrar los artículos que no habían podido cerrar y de, pues, terminar de leer lo que no habían podido terminar de leer para poder cerrar sus ensayos, papers, en fin. Y que la producción académica de las mujeres había descendido en un porcentaje idéntico, 10-15%. Y fíjense que estamos hablando de gente que pues, se pasa la vida reflexionando un poco sobre enfoque de género, sobre derechos humanos, sobre temas vinculados a los derechos de las personas, responsabilidades compartidas. Entonces nadie nos salvamos, ¿no? No nos salvamos con estas construcciones. Es parte de un poco de cómo se ha ido construyendo la sociedad. Entonces, bueno, ¿qué les parece? ¿Hay alguien que quisiera comentar acerca de estos resultados? Me parece que Eulalia ha pedido la palabra. Eulalia, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Y nuevamente buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Me llama la atención y me pongo a reflexionar, ¿no? Yo ya tengo, bueno, más de 30 años de servicio, ¿no? Soy obstetra, pero he trabajado muchos años en la administración. Y hay un 3% que dice que pues está de acuerdo con que la mujer es la principal responsable. Y es que de repente, involuntariamente, la mujer se hace responsable, porque no vamos a encontrar de repente, principalmente la pareja, ¿no? O sea, que mi esposo sea también parte de las tareas del hogar, porque generalmente, y eso no me hace reflexionar, se toma a una persona que nos apoya, ¿no? En los quehaceres, hasta inclusive entretener a los niños cuando están pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente me llama la atención ese 3%, pero también me pongo a reflexionar y yo digo, pero claro, por ejemplo, ¿quién era la encargada de buscar a una persona que te apoye en casa, ¿no? Claro, de repente mi esposo no era precisamente una persona que, bueno, decía, ya, no tenemos empleada, yo hago esto, tú haces el otro, para nada, ¿no? Entonces, las circunstancias hacen que sí, pues, tienes
tienes que ser responsable de realizar las tareas porque si no todo en la casa, la casa se te viene encima. Es curioso y a estas alturas de mi vida, cuando ya de repente me voy a jubilar, recién hago respetar esto, ¿no? Muy bien, ¿quieres comer? No tengo empleada. Si quieres, cocinas, si no, pide comida en la calle, por decir. Porque yo no tengo tiempo, tengo que trabajar o algo por el estilo. A estas alturas. Pero, ¿cuánto tiempo verdaderamente se asume ese error? Aunque anoté que estoy muy en desacuerdo hoy día, o cuando hice la encuesta, pero antes de eso, obviamente, creo que ni podía protestar porque no tenía otra alternativa. Es curioso, ¿no? Por eso quería opinar. Gracias. Muchas gracias por la participación, Eulalia. Y es que efectivamente esto es muy inconsciente. Entonces, de pronto hay que hacer las tareas del hogar y se siente diferente, ¿no? De pronto si un hogar está desordenado, quizá inconscientemente digamos, pero ¿y qué? No tienen de repente una ayuda, una trabajadora del hogar. Y fíjense que uno dice una trabajadora del hogar, que es una mujer, ¿no? No es un trabajador del hogar. De hecho, el 95% son mujeres las que hacen esta labor cuando se contrata una persona que ayude en casa, ¿no? Y no nos interpelamos eso de repente incluso en el propio lenguaje, ¿no? No es el trabajador, es la trabajadora del hogar. A ver, Luis Zenobio y Elisa Robles quieren también intervenir. Luis, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, antes de comenzar con mi opinión, me parece sorprendente que haya un 5% de trabajadores del hogar. No sabía. Acabas de mencionar. Voy a hacerte una pequeña Trabajadores del interrupción hogar. para precisar. Ya. Y probablemente ni siquiera sean trabajadores del hogar, sino que estén incluyendo choferes, que es algo que también dijo el Ministerio de Trabajo en ese momento. Entonces dijo, a ver, ¿cómo es que hay 5%? Entonces, una de las posibles explicaciones es que estén considerando choferes, que no hay muchos, pero cuando los hay, parece que es el régimen que están utilizando. Entonces, Luis, a lo mejor que el trabajo del hogar en el Perú tiene rostro de mujer únicamente. Sí, al parecer, al parecer. Pero así bueno, no te interrumpo, adelante. No, que va. Bueno, con relación a la estadística mostrada, bueno, para comenzar, mi opinión es que se ve en cierta forma bastante alentadora, porque, bueno, mirando ese 60.6%, la mayoría estamos muy en desacuerdo con eso, ¿no? Pero, claro, centrándonos en ese 3%, podemos también darnos cuenta de que todavía existe esa tal vez mentalidad, ese chip, porque viene tal vez desde el punto de vista de aquellas personas que, bueno, siguen todavía pues en esa cultura, ¿no? En la cultura machista, y que lamentablemente digo yo, hay algunos que, por ejemplo, tal vez aquí estamos conversando y nos capacitamos al respecto, pero hay gran cantidad de personas, ¿no? en las diferentes regiones del país que no tienen esta oportunidad y que definitivamente están siguiendo ese círculo de que, bueno, ¿no? de la familia, de la cultura, y que inclusive van a seguir en esto, ¿no? Yo digo alentador porque, bueno, esta es una encuesta que se ha hecho en este curso, porque obviamente nosotros estamos básicamente interiorizando este tipo de conceptos y estas buenas prácticas. Pero si esta encuesta se hiciera a nivel nacional, definitivamente otro sería el resultado, ¿no? Entonces, sí, pues la idea es transversalizar, como se dice, ¿no? Y habría que transversalizar para que definitivamente, posteriormente, en cursos de este tipo, pues ya no exista ese 3%, ¿no? Ese 3% desaparezca. Gracias. Gracias, muchas gracias Luis por la intervención. Le cedo el turno ahora a Elisa Robles. Elisa, por favor. Hola a todos y todas. Sí, solamente quería referirme al gráfico y al incremento en el porcentaje al que te referiste, ¿no? Creo que esto, vemos un incremento acá, como dice el compañero, de manera alentadora, pero eso creo yo que un factor importante en esto ha sido el mercado laboral, el hecho que en muchos casos, tanto hombres como mujeres, estemos en el mercado laboral casi de una manera, si quieres, obligatoria, permitido que ambos demos nuestra cuota de trabajo para poder llevar las cosas en orden en casa. Lo que sí preocupa, acá hay un 3%, pero no es un 3% en realidad. El 3% es en
de acuerdo, pero a eso se suma ni de acuerdo ni de desacuerdo, o sea que aquí no estamos hablando de un 3%, sino probablemente un 6%. Y como es un gráfico de un grupo focalizado que son los alumnos del curso, creo que este curso nos va a hacer mucho bien para poder este porcentaje disminuirlo. Okay. Mi opinión. Muchas gracias, Elisa, por todo. Y efectivamente, también hay que prestar atención en el amarillo, ¿no? Dicen que cuando hablamos de temas de género, esto de la neutralidad no existe. Porque cuando estamos pensando en términos de neutralidad, estamos realmente reforzando lo que está, el statu quo. Y entonces aquí, el no estar ni en desacuerdo ni de acuerdo estaría reforzando el estereotipo de que sí, pues esta es una posibilidad, ¿no? De que sean las mujeres las únicas que se hacen cargo de las labores de cuidado. Cedo el turno a Mónica López. Mónica, por favor. Sí, hola, buenas tardes con todos. Miren, yo les voy a ser completamente honesta. Yo la encuesta sí la he desarrollado de manera transparente por el día a día. Mis respuestas han sido mayoritariamente desacuerdo. Sin embargo, en esta pregunta en particular sí me costó poner el de acuerdo. Yo soy una de esas 3% y siendo mujer, porque es un tema de interpretación y de cómo lo vives, ¿no? Mira, la pregunta dice si la mujer debe ser la principal responsable, no la única, ¿no? Y siendo así, pues es verdad, el día a día nos lleva a eso. ¿Quién es? O sea, si bien es cierto, las tareas del hogar pueden ser divididas y son divididas en muchas ocasiones, pues ¿quién decide mayoritariamente qué se cocina, o qué viste el niño cuando es chiquitito, o a qué hora hace la tarea, y qué es lo que van a, no sé, qué es lo que van a comer? O sea, tareas que son prácticamente del día a día que es la mujer, porque los hijos también te piden de alguna forma, o son más pegados a la mamá cuando son niñitos, ¿no? Entonces, yo sí debo confesar que soy un porcentaje, o sea, una persona que llena este 3% por cómo interpreté la pregunta. No porque sea un rol exclusivo de la mujer, pero sí mayoritariamente, y seguramente muchos de este grupo han respondido en muy desacuerdo, pero quien, quien verdaderamente toma las decisiones de las compras de la casa, qué falta, qué limpiar, qué cocinar, o si es que tienes ayuda doméstica, decirle a la chica, mira, qué es lo que tiene que cocinar, para cuántos, etcétera, etcétera. O sea, estas decisiones tan cotidianas, les aseguro que son mujeres. Por más que digan, no, estoy muy en desacuerdo. O sea, yo le preguntaría más bien a los hombres del grupo si es que verdaderamente toman esas decisiones de manera cotidiana, ¿no? ¿Qué se va a cocinar el día de hoy? ¿Qué va a vestir el niñito o mi hijita? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué ganchito les voy a...? No, no lo veo, sinceramente no lo veo. Y no porque no porque sea machista, es porque es la realidad. O sea, el día a día nos lleva a eso, ¿no? Esa es la respuesta que tengo, y con toda sinceridad y honestidad, ¿no? Mónica, muchísimas gracias, porque además aquí esto nos ha permitido un poco dialogar con relación a los porqués de las respuestas, ¿no? Porque como estamos en un salón y había un 3%, que una de las personas que haya formado parte de ese 3% nos diga, mira, esta es la razón, es sumamente valioso. Entonces quizá lo que me permite devolver a lo que has comentado es que quizá la diferencia del ser y el deber ser, ¿no? La forma en la que está fraseada la pregunta es como que la mujer debe ser la principal, y muchas personas lo interpretaron como que esto debería ser así, es así y debería seguir siendo así, ¿no? Pero tú más bien lo planteas como lo que está sucediendo, como el ser. Entonces, y detrás de eso, entiendo yo por el comentario que tú has hecho, hay una mirada crítica también, ¿no? No es que tú estés contenta con que sea así y digas esto es así y debe seguir siéndolo. Yo creo que muchas veces es así. Lo que acabas de decir sobre la chica de trabajar en el hogar es también lo que yo he dicho antes, ¿no? El ser es que casi el 100% de las trabajadoras del hogar son mujeres. Ese es el ser. Estamos en un curso de enfoque de género o de transversalización del enfoque de género justamente para remover esas estructuras, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser removerlas? Súper difícil, porque eso está profundamente interiorizado. Está tan interiorizado que lo que dices de la cotidianeidad es tal cual, ¿no?
Es más, hay un estudio de la maestría de estudios de género de la PUC, de una mujer que es feminista, que trabaja temas de género, que ha trabajado en el Estado también, que tiene que ver con cómo se relaciona el trabajo del hogar. Es una mujer en relaciones de género con otra mujer. Y muchas veces la única persona que trata con la trabajadora del hogar es la esposa o la madre o la abuela, pero nunca el hombre, ¿no? Y eso forma parte hoy por hoy de cómo vienen funcionando las cosas. Entonces, el enfoque de género tiene esta dimensión de la que vamos a hablar un poco más adelante, que no solamente es una aproximación analítica, no es una herramienta de análisis, sino que también tiene esta dimensión crítica. Entonces, analizamos lo que ocurre en la realidad, nos damos cuenta que la balanza está muy desequilibrada en las labores de cuidado y criticamos esa realidad. Y entonces ahí es donde el ser nos damos cuenta de cómo funciona y decimos que esto no debiera ser así, ¿no? Que las responsabilidades deberían ser compartidas, porque estas tareas del hogar y labores de cuidado hoy por hoy no son remuneradas, o si son remuneradas son escasamente remuneradas y generan muchas limitaciones a los derechos. Hay 3 intervenciones más y luego avanzamos, porque si no nos vamos a quedar solo en las 2 primeras preguntas. Están la intervención de Ivana, de José Manuel y de Aimé. Entonces rápidamente, y no voy a comentar cada una de las intervenciones, sino comentaré al final. ¿De acuerdo? José Manuel, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Ivana. Ah, perdón, Ivana. Ivana, Lo siento. Okay. No te preocupes. Perdón. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, algo Gracias. breve que creo que ya lo había mencionado la docente Liliana, es justamente lo que el deber ser y el ser, ¿no? O sea, el deber ser más o menos enfocado en la pregunta, en cómo pensamos que debemos ver los roles dentro de nuestro hogar, y otro muy diferente es cómo están actualmente. En alguna de las intervenciones notaba que un compañero o una compañera mencionaba que la inclusión de la mujer en el trabajo fuera del hogar, ¿no? El trabajo normalmente conocido como productivo, por así decirlo, había de alguna manera favorecido a que haya una mayor equidad en los roles dentro del hogar. Sin embargo, yo ahí quería comentar algo, una problemática que en algunos estudios se menciona sobre lo que es la doble jornada, cómo esta inclusión realmente en el trabajo tradicionalmente conocido como productivo, que es fuera del hogar, no realmente se ha reflejado en una igualdad en el trabajo que se realiza dentro del hogar, ¿no? En las labores de cuidado. Solo como un comentario adicional. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias. Ahora sí, José Manuel. Sí, claro, justamente una de las cosas que estaba diciendo, ¿no? Sí, definitivamente es un tema bien complicado porque dentro de las tareas del hogar, obviamente es un trabajo, también es un trabajo y no es remunerado y a veces incluso hasta no valorado por el mismo grupo familiar, ¿sí? Ah, justamente hablando justo con lo último que estuvo comentando la compañera, este, que estuvo interviniendo inicialmente, bueno, del deber ser, ¿no? Yo puedo levantar mi manito a decir que yo básicamente tenemos en mi casa, tenemos los roles compartidos con el tema justamente del qué vamos a hacer en la casa, o sea, qué cosa se va a cocinar, qué se va a limpiar, qué se va a hacer, cómo se va a vestir el bebé, en este caso nosotros que tenemos un hijo de 1 año. Eh, oh, digamos, puedo decir que también lo decido yo. este, y ¿cómo se llama? Es una que me ha ayudado, en cierta manera, el tema de esta cuarentena, el hecho del trabajo remoto, me ha ayudado de cierta forma en no perderme varias cosas de la paternidad y justamente del ser yo también, obviamente, una parte activa dentro del desarrollo y el mejoramiento de la casa, ¿no? Esto ha sido vamos a llamarlo así, una ventaja. Anteriormente, cuando recién estábamos teniéndolo desde esto en noviembre y diciembre, cuando todavía no había este problema de pandemia, manteníamos, sí, obviamente no era muy, se intentaba hacer lo más activo posible, pero obviamente sí, el tema del trabajo, a veces el hecho de estar fuera de la casa es lo que limitaría un poco a la gente a las personas que sí se quieren involucrar realmente con el tema, ¿no? Y definitivamente el apoyar en la casa es
creo yo, una de las formas más, vamos a decirlo así, una de las mejores formas también en que podamos, y al dividir las tareas, al dividir los roles dentro de la casa también hace que la cosa sea más equitativa, creo yo. Gracias, José Manuel. Entonces, la corresponsabilidad, ¿no? Es lo que hay que enfatizar, efectivamente. Y le damos el turno a Aimé. Aimé, para avanzar con las siguientes preguntas. Sí, era más que todo, este tipo de encuesta lo he tomado muy personal por el hecho de que yo tengo una hijita, bueno, mujer, y estoy muy, o quiero involucrarme mucho en el tema porque sí me gustaría que ella ya vea un cambio cultural, un cambio en toda la sociedad y que ella tenga otra perspectiva. Yo creo que inclusive personas de mi edad y con causa viva, se podría decir, mi esposo, es, como se podría decir, el hijito de mamá y típico mamá gallina que hace todo. Entonces ahora con el tema de pandemia, se ha enfatizado porque la persona que en sí ayudaba en los quehaceres del hogar, ya no está con nosotros. Y se ha evidenciado, algo que de repente antes de la pandemia yo no era consciente de, e inclusive antes de mi hijita tampoco no era consciente. Entonces estas preguntas en el cómo debe ser, en el cómo me gustaría o cómo la sociedad debería cambiar, ya lo he volcado. De repente en mí va a ser un poco más difícil porque ya son personas formadas, pero ya cuando se forman a niños chiquitos, yo creo que se podría, y se construye toda una sociedad alrededor, se podría trabajar más, ¿no? Entonces, yo quería hacer hincapié en el cómo debe ser o cómo yo espero que en un futuro, no muy lejano, Dios mediante, sea para que estos niños ya crezcan en otra sociedad, ¿no? Niños y niñas. Muchas gracias, Jaime. Y efectivamente ahí tenemos un rol muy importante, ¿no? Porque estamos trabajando desde el Estado. Y pues yo sé que el Estado es solo una dimensión. También están los medios de comunicación, la sociedad, pero el Estado es una dimensión muy importante, porque aquello que trabajemos se convierte en normas jurídicas con el respaldo estatal para ser cumplidas. Entonces es la importancia de que trabajemos estos espacios de transformación, de reflexión, en fin, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto la reflexión que hemos hecho hasta ahora. Lo que voy a hacer ahora, porque no nos queda mucho más tiempo para este ejercicio, aunque me parece que ha sido sumamente productivo, es leer las demás respuestas y abrir la posibilidad de que 3 o 4 personas elijan una pregunta y la comenten. De manera que solamente recibiremos sobre este ejercicio 3 o 4 comentarios adicionales y lo cerramos y pasamos al siguiente ejercicio. Entonces voy a leer las respuestas, ustedes elijan alguna que les parezca relevante y tomamos 3, máximo 4 intervenciones. Bien, ¿qué otra pregunta más habíamos hecho? Aquí hay otra respuesta más que dice, cuando una relación termina, se debe luchar para salvarla. Hay un 3% que está muy de acuerdo. Fíjense, aquí está bastante dividido, ¿no? Muy en desacuerdo bajó a 39.4%, en desacuerdo 30.3%. Hay un buen grupo de personas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Qué podría ser el problema con una afirmación como esta, ¿no? Cuando una relación termina, se debe luchar para salvarla. Esta puede ser muy interesante, a ver si alguien la elige para poder comentarla. No sé si hay alguna más. Sí. Si un hombre es agresivo, es mejor no... Uy, no tengo la posibilidad. Ahora sí. Si un hombre es agresivo, es mejor no provocarlo. Y aquí tenemos que muy en desacuerdo 51.5%, en desacuerdo 30.3%, neutros, ni de acuerdo ni de desacuerdo 12.1%, de acuerdo 6.1% y nadie está muy de acuerdo. A ver si alguien elige esta que también está muy interesante. Otra más, los hombres no son buenos para ser profesores de educación inicial. Educación inicial y profesores hombres. A ver, muy en desacuerdo 48.5, en desacuerdo 42.4, ni de acuerdo ni en desacuerdo, no sale el porcentaje, pero imagino que será un poco más que de acuerdo, que es un 3%. ¿Qué más tenemos? Ah, y ahí se acaba. Entonces, no sé si alguien quiera levantar la mano y comentar alguna de los resultados que he compartido ahora.
sería fantástico que alguien pudiera. Fíjense que tiene que ver con los hombres no son buenos profesores de educación inicial, solo para recordar y refrescar. Si un hombre es agresivo es mejor no provocarlo. Cuando una relación termina se debe luchar para salvarla. Y esta ya la habíamos revisado antes. Entonces, José Manuel ha levantado la mano. José Manuel, por favor, ¿cuál de las afirmaciones te gustaría comentar? Yo quisiera comentar la última, que menciona que el hombre no es buen profesor de inicial. Yo creo que eso refleja mucho los títulos que se le ponen a las personas de acuerdo a la actividad que desarrollan. Ya se ha comentado esta tarde respecto de, por ejemplo, que quien se encarga de servir en el hogar es mujer. Quien se encarga de llevar los papeles en una oficina es la secretaria. Nunca es un empleado doméstico, nunca es un secretario. Es rarísimo ver un hombre que sea sentado afuera de la oficina del gerente y que sea un hombre. Es rarísimo. Así es. ¿Y por qué? Porque son roles que ya están establecidos. Igual, el hombre profesor de educación inicial es como que no es un papel, digamos, que esté establecido como para un hombre estar detrás de un niño y tener la posibilidad de educar a un pequeño. No estamos hablando de un niño de 8 o 10 años, sino a un niño de educación inicial que son muy chiquitos, porque eso está muy ligado a lo que tiene que desarrollar la madre, porque es un niño más cercano a una edad en la que está totalmente al cuidado de la madre. Entonces yo estoy en desacuerdo en el sentido de que se diga que los hombres no pueden ser profesores de inicial, que se establezca que el hombre no tiene la sensibilidad, no puede tener el cuidado, no puede tener no sé si delicadeza quizás, de poder educar a un niño tan pequeño. Si es que lo puede hacer un hombre en su casa con su hijo muy pequeño, con un bebito, con un niñito de 1 año, de 2 años, ¿por qué no podría ser un buen profesor de educación inicial? Entonces, eso refleja que tenemos los roles demasiado establecidos para determinado tipo de actividades y que no podemos salir de la caja en el sentido de poder pensar que hay actividades que tranquilamente las podrían desarrollar tanto hombres como mujeres, dependiendo de la profesión o del oficio, ya sea empleado doméstico o secretario, o en este caso un hombre profesor de educación inicial. Muchas gracias, José Manuel. Efectivamente, muchos puestos están generizados. Entonces, lo que decías, ¿no? La secretaria, hasta lo pensamos así, ¿no? No decimos el secretario o la secretaria, es la secretaria. Y en las convocatorias a personal se pone también de esa manera. ¿Y por qué no repensar eso? Yo recuerdo que una vez hacíamos un taller cuando era todo físico, no virtual. Hacíamos un taller sobre género en una entidad del Estado. Y luego del taller sobre género era el cumpleaños de uno de los colaboradores. Y a pesar de que hayamos estado hablando de género, cuando tocó partir la torta y repartir los bocaditos y las gaseosas, las mujeres son las que se ponen de pie y empiezan a hacer esta labor que es de cuidado. Y entonces, bueno, habíamos escuchado y compartido en lo intelectual el enfoque de género y nos parecía todo muy bien, pero al momento de ponerlo en marcha estamos tan acostumbradas a operar de esta manera que no nos damos cuenta. Pero claro, a los 3 minutos se dieron cuenta, ¿no? Y empezaron a levantarse todos los hombres y a repartir todo, pero ese es el impulso inicial, ¿no? Es un poco como está construida la sociedad, es un poco el ser y el deber ser que reflexionábamos antes. No sé si alguien más quiera compartir acerca de esta o otras de las láminas. No sé si tengamos algún pedido adicional de intervención. Marcela. Muy bien, Marcela, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? ¿Cuál deseas comentar? Sí, no, simplemente el hecho de lo que mencionabas de que estamos acostumbrados a ver secretarias, ¿no es cierto?, de hablar de secretarias mujeres. Yo quiero resaltar que en el OEFA, por ejemplo, que es donde yo trabajo, nuestro asistente administrativo actual es hombre, Miguel, y el anterior era Daniel, también era hombre. Entonces, y nosotros lo vemos tan normal, de verdad, ¿no? O sea, es el equivalente, ahora se llama asistente administrativo, ¿no? Es el equivalente a la secretaria, pero son hombres los que ya laboran. O sea, a lo que yo voy es que ya poco a poco, al menos
en mi trabajo, por ejemplo, ya está totalmente normalizado en mi área, ¿no? Está totalmente normalizado que la labor de asistente administrativo la realice un hombre, ¿no? Lo cual me parece genial, porque la verdad que no se siente ninguna diferencia. ¿Me permite, Shirley? Solamente para acotar lo de la compañera. Yo trabajo en el Ministerio de Salud y todas las secretarias son mujeres y los asistentes administrativos son varones. O sea, creo que es regular en la administración pública tener asistentes administrativos varones y secretarias mujeres, ¿no? O sea, no sé, pues yo relaciono al asistente administrativo con el que me va a cargar, por ejemplo, las cosas para un evento, ¿no? Él es el que va a correr a traerme los materiales al almacén, etc. De repente a hacerme la gestión de la planilla viática. En cambio, la secretaria me va a tipear el memorándum, los oficios, ¿no? Algo así, o sea, creo que es común en la administración tener asistentes administrativos varones y secretarias mujeres. Bueno, yo hablo porque en mi área no hay nadie que tenga el cargo de secretaria ni secretario, sino se llama asistente administrativo. Gracias. Bueno, ahora me acaban de recordar que estoy muy contra el tiempo. Entonces voy a tomar estas dos intervenciones finales, la de Marcela y la de Ivana, y avanzamos, pero así a ritmo de polka para no atrasarlos y atrasarnos. Muchas gracias. Entonces, Marcela e Ivana, por favor. Marcela primero. No, yo ya intervine, ¿no? Pero bueno, quería en todo caso intervenir sobre el tema de la relación para salvarla, en la anterior, es la antepenúltima creo. ¿Cómo era la frase? ¿Podrías retroceder? Sí, claro. Ahora mismo. No, es esta. Cuando una relación termina, se debe luchar para salvarla. Luchar para salvarla. Bueno, yo puse muy en desacuerdo porque si una relación ya terminó, se supone, bueno, ha sido por decisión de, bueno, por algo que ha sucedido, ¿no? O ha sido decisión de ambos o algo que ha hecho uno de los dos y que el otro se ha sentido totalmente dolido o decepcionado. Entonces, en mi opinión, no, ya no cabe el hecho de luchar para salvar esa relación que ya algo se rompió, ya es difícil que vuelva a su estado inicial, ¿no? Pues ya tiene como una rajadura, no sé, es igual que una pieza de porcelana, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Por eso yo puse muy en desacuerdo. Marcela, es súper bien claro, porque detrás, ya para ir rapidito cerrando, eso es el mito del amor romántico, ¿no? Esto de luchar para salvar una relación puede ser muy tóxico, porque entonces uno empieza a someterse a tratos que muchas veces terminan en actos de violencia. Exacto, ¿no? Entonces es también perder la dignidad, ¿no? Perder lo que se llama dignidad, ¿no? Que uno obviamente no debe perder eso nunca. Entonces, claro, y ahí detrás hay una serie de estereotipos acerca de cómo funciona una relación o cómo debe ser el amor romántico, ¿no? Que puede ser muy tóxico. Ivana, por favor. Sí, yo solamente quería retomar un poquito este tema de las secretarias y asistentes administrativos que mencionaron, que me hace pensar en la importancia de que en la gestión de personal también existe este enfoque de género en el momento de darle la denominación a los puestos, la valorización de los mismos, más alejarlo un poco de la denominación, pero más ligarlo a las funciones en sí mismo. Porque, por ejemplo, en una entidad tiene un nombre, en otra tiene otro nombre, pero en algunos puede estar más generalizado que en otros, ¿no? Más ligado a si lo realiza una mujer o lo realiza un hombre, mientras que en otro no. Entonces, creo que nos resalta la importancia de que aquí en la gestión de personal, en la determinación de los puestos, la denominación de los mismos y la valorización, también haya un enfoque de género. Quitarnos algunos sesgos. Muy bien. De hecho, esta es una manera de transversalizar el enfoque de género en la gestión de los recursos humanos, en las áreas que trabajan justamente la gestión del talento, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí que avanzamos para no consumir más tiempo del que habíamos previsto para este ejercicio. Había aquí identificando patrones de discriminación en nuestra vida cotidiana y estereotipos en las entidades públicas. Y aquí la indicación era que ustedes pudieran compartir con los analistas, con nuestros analistas una imagen, así que a partir de las imágenes que ustedes han compartido se ha construido un collage y la idea es que ustedes puedan mirarlo, van a encontrar seguramente algunas imágenes que ustedes nos han enviado y dar la posibilidad después de que ustedes vean el collage que se ha armado de poder comentar de repente la imagen que ustedes enviaron o alguna otra imagen que les resulte llamativa.
Para poder acabar con esta actividad también tenemos un tiempo más o menos limitado, así que así como en los anteriores casos, daremos el turno a unas 3 o 4 personas como máximo y avanzaremos con los contenidos más teóricos para poder avanzar con el desarrollo de este curso. Pero me pareció súper interesante las cosas que a mí por ejemplo me jaló el ojo la noticia de Pedro Lachea, esta de que el único lugar donde se relaja realmente la mujer es en una peluquería. Esto no hace mucho que fue dicho y la verdad que causó tremendo revuelo. Qué interesante que se haya recogido. O aquí quien paga la cuenta, ¿no? El que paga la cuenta, que está justo debajo, es el hombre, le está entregando la tarjeta para pagar. En fin, voy a pasar rápidamente las imágenes y así puedo recuperar algunos. Ya he visto que ya hay un pedido de intervención. Fíjense, aquí tenemos también varias imágenes que tienen que ver con noticias. Los fuertes de acero, dice ahí abajo. Luego también hay empleos femeninos en Perú, están en sectores de baja productividad. Tiene que ver con los generizados, que están en algunos puestos de trabajo y los que menos pagan son aquellos que recaen en mujeres. La Libertad asesina a su esposa por infiel. Uf, tremendo esto, ¿no? Justificando el asesinato, ¿no? Esto también tiene que ver con los medios de comunicación, es muy fuerte. ¿Qué más? Bueno, también hay varias imágenes aquí que nos recuerdan. Por ejemplo, aquí Natalia Kuglievan ganó la 4ª medalla dorada para Perú en esquí acuático en los Panamericanos. Y lo que dicen es, qué linda eres. Calificar la belleza de una mujer es algo que jamás se haría con un hombre campeón, ¿no? Me imagino aquí a un campeón levantando la copa. ¿Le dirían alguna vez qué guapo eres o qué lindo eres? Sería el campeón, ¿no? Ahí está Pablo Guerrero, grandioso. Ella es linda, él es grandioso. En fin, vamos a ver si hay alguna más. Bueno, varias cosas que decir aquí, pero no quisiera ser yo quien lo comente, pero no me resisto a decir. Hay una campaña, creo que esta es una campaña argentina de Carrefour. Carrefour es una tienda así como Wong, Metro, ¿no? Plaza Vea. Carrefour comienza con C, por eso la campaña es con C de campeón, por el Día del Niño. Pero cuando hablamos de ella, ¿cuál campeón, no? Ella es con C de cocinera. Feliz Día del Niño. Bueno, muy bien las imágenes que han podido encontrar. Creo que está aquí, ¿no? Analiza las imágenes y a partir de ellas responde a las siguientes preguntas. ¿Se identifican imágenes o noticias con mensajes que refuercen patrones socioculturales discriminatorios? ¿Cuáles son estos? ¿Qué desigualdades y discriminaciones se observan en dichas imágenes? ¿Por qué consideran que se generan estas situaciones? ¿Por qué consideran que se generan estas situaciones observadas? Y sí, esto ya viene para lo siguiente. Me parece que ya habían pedidos de intervención. A ver, déjenme ver en participantes. Nancy. Sí, por favor, podrías habilitar tu micrófono y 2 o 3 personas más, por favor, que pudieran también compartir sus impresiones. Nancy. No logro escucharte, Nancy. Mientras Nancy retoma la comunicación, Wendy ha levantado la mano, después Caterine y Marcela. De acuerdo. Nancy, ya puedes. ¿Ahora sí? Ahora ¿Me sí. escuchan? Ahora sí, Nancy. Sí. Decía de que yo mandé la foto donde la mamá está con el niño cuidándolo. O sea, como decían, como he escuchado en las anteriores intervenciones, siempre recae sobre la madre el cuidado del niño, ¿no? Entonces, el papá también puede cuidar al niño, pero normalmente no vemos fotos de ese tipo, ¿no? Muy rara vez. Y lo otro era el motociclista varón, o sea, el que maneja la moto, pero en varón. Y vemos actualmente que hay mujeres que también manejan moto, pero por eso que lo mandé, porque si bien es cierto ahí como que predeterminan ciertos roles, vemos que también los hombres podrían de una u otra manera también ejercer los mismos, ¿no? O sea, y por eso lo envío. Muchas gracias, Nancy. Perfecto. ¿Qué otras intervenciones más habías comentado, Shirley? La de Wendy. Wendy, por favor. Sí, profesora, compañeros y compañeras. Sí, yo envié la foto de Adams, que es esta tienda que vende ropa para hombres. Es una publicidad. En realidad, Adams está robando varios titulares con distintos
distintas publicidades y mensajes que está llamando, creo que de cierta manera para generar esta controversia, y en este caso era por esta situación de un futbolista que aparentemente había estado saliendo con una chica, un influencer, una chica mediática también de la televisión, y evidentemente en esta publicidad te hablaba de escápate de la sangrada, ¿no? Como que ella la típica femme fatale que la había pues utilizado, ¿no? Y pobre el hombre, porque la mujer finalmente tiene este tipo de rol. Y un poco, bueno, ahora viendo las imágenes de todos los que han mandado, la verdad es que, claro, se queda muy pequeña frente a todo lo que hemos visto, y creo que eh, y de la clase pasada me quedó comentar eso también. Creo que además de la toma de conciencia y estos espacios donde los actores de políticas públicas debemos tener conciencia de que estas cosas existen, creo que también es importante tener en cuenta que esos estereotipos también se generan en el ambiente, y no solamente respecto de las conductas propias de las personas, sino de lo que naturalmente vemos y que está evidentemente normalizado, y la publicidad, en realidad el mercado puede generar la normalización de conductas como también los cambios, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, me quedé un poco ya con las ganas de comentar que, por ejemplo, hacía como un año y medio, había leído una noticia, no recuerdo si era de Estados Unidos o del Reino Unido, pero que decía que había todo un mercado que se había abierto para padres, para que puedan pasear a sus hijos, ¿no? Desde las maletas, ropa, polos, los equipos o hasta los monitores, ¿no? Para monitorar al bebé, etc., completamente customizados para hombres, ¿no? Entonces, esto había llamado la atención porque ahora uno veía en los parques, en las calles, a los padres haciendo esta labor que siempre ha sido asignada para las mujeres, pero que ahora la realizaban, y evidentemente también había toda una oportunidad de mercado para poder cubrir estas necesidades que eventualmente estas personas estaban realizando estas labores, ¿no? Y creo que es muy importante también tener en cuenta que el entorno en el que se mueven los consumidores, ¿no? Y el trabajo con los gremios y las empresas es importante para evitar publicidades como las que se están enseñando ahorita en la pantalla, y que también nos ayude en el proceso de concientización y sensibilización, ¿no? O sea, está bien los espacios de discusión y que hay muchas acciones que se pueden hacer, tenemos una política de regulación, pero creo que una estrategia, un stakeholder importante es la parte privada, para que también comience a romper, ¿no es cierto?, esas estructuras que tenemos como normales, y comencemos a cambiar un poco la forma de cómo interactuamos entre nosotros como ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, Wendy, muchas gracias. Shirley, ayúdame con la secuencia, por favor. ¿Quiénes más habían pedido la palabra? Después de Wendy está Caterine Giovanni. Adelante, Caterine. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, yo envié la imagen en la cual está Natalia, la deportista que ganó este premio, y bueno, solamente encontré lo de ella. En realidad ya lo había visto desde antes, y también incorporé lo de Paolo, ¿no? Bueno, a pesar que pidieron solamente una imagen, pero era un poco para ver el contraste, ¿no? De cómo, si bien es cierto, la señorita tiene un aspecto físico que de alguna manera es valorado, ¿no? Por este medio de comunicación, ¿no? Sin embargo, ahí vemos, ¿no? Cómo los medios de comunicación de alguna manera transmiten qué es lo que se debe valorar de un hombre y de una mujer, ¿no? Y sobre todo en el deporte, en el cual las mujeres han venido ganando espacios, han venido participando en disciplinas, sin embargo, igual no se visibiliza eso. Por lo general, en estos medios deportivos siempre se visibiliza más, y con grandes portadas, y hasta el color, y hasta el tamaño de las letras, y todos esos detalles que a veces como pasan desapercibidos, pero sin embargo todo ello junto como que te da el mensaje, ¿no? Como de golpe, ¿no? Como para decir, esto es lo que se debe valorar, esto es lo que te tiene que valorar tanto no sé, de mujer o de hombre, ¿no? Lo que se espera de una mujer o lo que se espera de un hombre. También me llamó la atención, por ejemplo, cuando hicieron el caso
del atleta, no recuerdo bien su nombre ahora, cómo la habían caricaturizado o habían hecho, creo que era la atleta Tejeda, ¿no? Entonces, de alguna manera, resaltando de manera grotesca sus rasgos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo también los medios de comunicación contribuyen a transmitir estos estereotipos de género y, sin embargo, como valorando cómo debe ser, cuál es más importante para una mujer, ¿no? Que es su aspecto físico, cuando acá se debe resaltar el desempeño que ha tenido. Entonces, ahí vemos todavía que lo que se valora de una mujer, la feminidad, ¿no? Que una mujer debe ser de linda apariencia, quizás de aspecto delgado, tez clara, ¿no? Y cuando en cambio los deportistas quizás que no tengan rasgos tan, no sé si entre comillas decirlo, finos o delicados, al contrario, eso se valora más. Entonces, esto en verdad me llamó la atención, y bueno, también las otras imágenes, ¿no? De hecho, que ahí también aún vemos que el tema, este tema de género es un tema cultural, pero que a la vez también los medios de comunicación, los espacios como la familia, la escuela, ¿no? Son medios que aún transmiten esto, pero que creo que desde un esfuerzo personal o desde que nos demos cuenta nosotros mismos que vamos desconstruyendo esto, ¿no? Gracias, Catherine. Nos recuerda además lo que tú has comentado, cómo el machismo en la sociedad se cruza también con el racismo. Lo que mencionabas de Gladys Tejeda nos recuerda un poco esa intersección, ¿no? El origen étnico mezclado con la discriminación por razones de género. ¿Había una intervención más, Shirley? Marcela Guamán. Marcela, por favor. Sí, yo había enviado la imagen del diario Gestión, creo que está en una anterior, sobre el trabajo, sí, sobre el trabajo remoto, ¿no? Presencial, remoto, mixto. Ahí, bueno, salen estadísticas sobre habilidades, y en habilidades sociales de los jefes ponen imagen de un hombre, la imagen de un hombre, y en habilidades sociales de asistentes ponen la imagen de una mujer, ¿no? Dos veces, ¿no? Tienes Arriba toda la y abajo. razón. Exacto, ¿no? Totalmente. Entonces allí el hecho, o sea, aquí están identificando, ¿no? El cargo de jefe con un hombre e identificando el cargo de un asistente con una mujer, ¿no? Eso es, obviamente, eso es estereotipar por género, ¿no? Eso fue lo que... Y además este artículo causó un revuelo en las redes, incluso el diario Gestión al día siguiente se disculpó, dijo que había cometido un error, obviamente porque ya son roles, digamos, son identificaciones totalmente desfasadas, ¿no? La sociedad está cambiando, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es, por ejemplo, con el tema de los juguetes. La vez pasada yo fui al supermercado a Totus, y me llamó muchísimo la atención ver a la Barbie. No sé si ustedes han visto, ya no, o sea, hay Barbies, las tradicionales, las delgaditas, rubias, ¿no? Pero también, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención ver una Barbie un poco gordita, ¿no? Llenita. Una Barbie gordita, después vi una Barbie ingeniera, por ejemplo, con un casco de ingeniero, y vi un Ken con mandil que trabajaba en Starbucks, ¿no? Entonces también allí, como dijo Wendy, ¿no? El hecho de que la empresa privada colabore, digamos, con la sociedad para ir poco a poco, para que las personas vayamos entendiendo poco a poco este tema de la igualdad de género, ¿no? En el caso de las muñecas, por ejemplo, ¿no? Que antes estaba, la Barbie siempre era, ¿no? La rubia, delgada, y ahora también ya están haciendo Barbies gordas, están haciendo Barbies ingenieras, no están haciendo solamente el Ken galán, sino también están haciendo un Ken que puede, con un mandil, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también va colaborando poco a poco para que la mentalidad de la sociedad vaya abriéndose, ¿no? Al tema del enfoque de género. Marcela, muchas gracias por la intervención. Qué interesante lo de gestión, efectivamente, lo que comentas, ¿no? Los jefes, los directores y los gerentes, todos hombres, las asistentes, mujeres. No sé si hay alguna intervención más, Shirley, me parece que alguien más levantó la mano o ya no. Sí,
Con Eulalia levantaba la Y mano. cerramos entonces con la intervención de Eulalia. Ya, yo mandé el tema de Olaechea donde dice que las mujeres se relajan en la peluquería, ¿no? O sea, que dice de que aparte de hacerse cargo de los niños, de la casa, etcétera, van a relajarse a la peluquería. Para de repente decir que no es nuevo, ¿no? Que como nuestros representantes máximos, diríamos, son padres de la patria y él era el presidente del Congreso, sin ir muy lejos, recién nomás el nuevo presidente del Congreso, ¿no? El señor Merino, ¿no? Merino de Lama, que es el actual, también habló, ¿no? La novia ya le está haciendo caso al novio, ¿no? Por referirse al poder ejecutivo y legislativo, ¿no? Es un poco expresiones machistas, ¿no? Hablan y dicen que son conservadores, entre comillas. O sea, el machismo significa que la persona es conservadora. ¿En qué sentido? No entiendo. En verdad, creo que no nos vamos a desligar, porque si ellos son padres de la patria y son por mi ejemplo, mis representantes a nivel nacional, y tenemos estas expresiones, verdaderamente que, pues, ¿cuándo vamos a cambiar, no? Definitivamente lo veo muy lejos. Seguramente cada uno en nuestras casas, y yo me doy por aludida, tratamos eso. Yo también tengo un hijo varón, y por todos los medios trato de que no tenga esas cualidades, ¿no? Del macho, del hombre, del sí, yo soy el que manda, por ningún motivo. Creo yo que, como decía una compañera anterior, todavía necesitamos una nueva generación, ¿no? Esos niños que de repente todavía son niños, creo que con ellos sí podemos hacer de repente una nueva sociedad con estas ideas ya, que ya no entonan, ¿no? En nuestro medio, es tirante. Ahora podríamos decir, sí, esto es machismo, esto no. De repente, cuando era niña, a mí me formaron así, pues, ¿no? Ponte el vestido rosadito, compórtate, usa vestido, no uses pantalón, etcétera. Que ahora, obviamente, en el pasar del tiempo, de repente, ¿no? Yo me acuerdo que a mi hija le compraba muñecas y a mi hijo carros, robots, ¿no? O sea, yo digo, ¿no? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cada vez creo yo, porque ya seguramente razonamos y producto ahora estamos en este curso. Queremos cambiar, ¿no? Queremos que cambie la sociedad, porque definitivamente esto no da para más. Feminicidio, violaciones, falta de respeto, etcétera, etcétera. Eso era todo. Muchas gracias, Eulalia. No sé si con esto hemos concluido la ronda de intervenciones. Shirley, ¿hay alguna intervención adicional? Había levantado la mano Oscar Carretero. Oscar, levanta. Sí, hola. Adelante. ¿Qué tal? Solo una consulta puntual, ¿no? Que me imagino que a muchos compañeros nos ha pasado, ¿no? En esa imagen donde se ve al hombre pagando la cuenta, no sé, siempre nos han educado que el hombre debe ser caballero. Y en mi experiencia me ha pasado que cuando era joven, ¿no? Yo tengo 40 años, pero cuando tenía, pues estábamos en la universidad o tú salías con una chica, que tú le digas a la chica o que la chica pague la cuenta, te veían mal, ¿no? Entonces, entonces la pregunta es, ¿ser caballero es sinónimo de, o sea, síntoma de ser machista o una cosa así? Porque hay muchos paradigmas que las mujeres u hombres aún no lo tienen claro en el tema de ser caballeroso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuenta. No sé qué podrías aclarar en esa imagen, por favor. Quizá ese sea uno de los aspectos más complicados, ¿no? Yo te diría que lo que para algunas personas puede ser un signo de caballerosidad, puede ser tratar con condescendencia a la otra persona. Yo creo que es importante poder comunicarnos, ¿no? Y dialogar. Si es que dos personas van a salir juntas a comer, ¿por qué presuponer, asumir? Porque esto de presuponer o asumir es parte de estereotipar. Entonces, si dos personas van a salir juntas, pueden dialogar acerca de quién va a pagar, o pagar a medias, o prestarle una o la otra, pero no asumir que porque es una mujer no va a pagar la cuenta, o asumir que porque es un hombre él va a hacerse cargo económicamente de la salida.
Yo creo que lo que prima en estos casos es ese reproche al estereotipo, a la preconcepción, a considerar como un prejuicio determinados comportamientos de la otra persona. Yo creo que el enfoque de género lo que busca en estos casos es más bien derrumbar aquello que podríamos presuponer por el solo hecho de que alguien sea hombre o por el solo hecho de que alguien sea mujer. De esa manera te diría yo, si vamos a salir con un chico, con una chica, con una persona que no conocemos, pues conversar acerca de esto, ¿no? No asumir que yo o que ella va a pagar la cuenta únicamente por el sexo de la persona. Eso sería estereotipado. Algo parecido pasa con los piropos, ¿no? Hay personas que dicen, pero en realidad un piropo es un cumplido, pero es un comentario no requerido, no deseado, que nadie le ha solicitado y que se dice pensando o esperando que la otra persona se sienta halagada, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que la reflexión que está detrás de estas imágenes y de lo que venimos conversando es que presuponer algo por el solo hecho de que alguien sea mujer u hombre nos lleva a caer en situaciones que no solamente no son anecdóticas, sino que terminan afectando derechos fundamentales. Porque aquello que puede ser una cortesía, como se puede conseguir esto de pagar la cuenta, puede terminar limitando la autonomía económica de las mujeres, ¿no? O las posibilidades de decisión. O ser una cadena, ¿no? Como yo pagué la cuenta, ya luego siento que tú estás en deuda conmigo por algo que yo hice. Todo esto parte de presuposiciones. Desterremos esas presuposiciones, dialoguemos. Si salimos con alguien, no vamos a asumir por el sexo de esta persona o por la nacionalidad de esta persona o por la edad de esta persona. No. Conversemos. Esa sería un poco mi propuesta para la difícil pregunta, Oscar, que me haces, ¿no? Porque creo que aquí es donde vienen las campañas que se hacen en redes sociales, en universidades, en fin, acerca de lo que son los micromachismos. Hay machismos que son muy evidentes, hay machismos que se caen de maduros y que ya como sociedad vamos detectando. Pero hay pequeños gestos, por eso le dicen micromachismos, pequeños gestos que todavía no se está muy seguro de si son o no son machistas. Y entonces ahí tenemos un segundo nivel de análisis, ¿no? Y ese nivel de análisis nos llevaría a pensar aquellos comportamientos que yo tengo que implica presuponer una voluntad que la otra persona no está expresando, podría llevarme entonces a limitar sus derechos. Es al fin y al cabo una limitación a la libertad que todas las personas tenemos. Yo creo que has abierto un tema muy polémico. Yo te diría que vamos a seguir conversando acerca de lo que tú has comentado en las siguientes sesiones. No podríamos agotarla ahora porque ahora estamos aproximándonos un poco a lo más evidente, ¿no? A esos patrones estructurales discriminatorios. Ya en el futuro vamos a empezar a hablar de lo más sutil, de lo que se traduce en el Estado, en las normas, en las sentencias de las altas cortes. Entonces, por eso te digo que creo que este nivel de reflexión aún estamos un poco trabajando lo más evidente. Vamos a ir hacia allá cuando trabajemos la transversalización del enfoque de género, por ejemplo, en políticas públicas, diseñadas sin ninguna mala intención, pero que no tienen el enfoque de género. Entonces, asumir que yo voy a pagar la cuenta porque soy un hombre podría ser un poco eso, ¿no? Es asumir algo pensando que no va a ser nocivo, pero que te termina así limitando derechos, limitando libertad, autonomía. Esas presuposiciones entonces son las que queremos combatir. Dialoguemos, conversemos. Muchas Ya no gracias, sé, Lilian. Shirley, si hay algún pedido de intervención adicional. Hay un pedido de Ivana Javier. Estamos a 6 minutos. Un minutito, por favor, Iván. Disculpa que limite tu tiempo, pero estamos casi ya cerrando. Entonces, Ivana, adelante. Sí, solo algo muy breve sobre, en atención al último comentario que hizo un compañero y la explicación que hizo Liliana, sobre ese tema de la caballerosidad, ¿no? A mí realmente bueno, como persona y como mujer también, lo tocó algo con bastantes pinzas, porque yo creo que deberíamos algunas tradiciones que se tienen muy ligadas a la masculinidad y este tipo de masculinidad, ir deconstruyéndolas. Entonces, en vez de caballerosidad, comenzaría yo a hablar de respeto, quizás, ¿no? Y por el otro lado, una experiencia muy personal. Por ejemplo, en mi caso, mi pareja y yo, desde que empezamos a salir, nosotros siempre hemos compartido todo en la mitad. Y algo me llamó la atención de lo que hablaba mi compañero, y es que a él lo habían formado, que este era un gesto hacia las mujeres. Bueno, como comentarlo como anécdota. Cuando yo le comenté esto a mi mamá me insistía en que él tenía que pagar por mí.
Entonces era algo, o sea, como hay un choque también cultural, ¿no? Entonces yo claramente en mi posición le decía de que no, que yo creía que lo adecuado era que nosotros pagáramos cada uno mitad mitad o cada uno 50, ¿no? Y era la manera en que llevábamos nuestra relación y seguimos llevándola y no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Pero como creo que para reflejar un poco cómo esto se muestra, ¿no? Y se va perpetuando de generaciones, ¿no? Porque se va transfiriendo en el hogar también, ¿no? Muchas gracias, Ivana. Y el machismo no es algo pues de los hombres, ¿no? Y lo que tú comentabas acerca de las madres, muchas veces las mamás tienen estos comentarios que pueden ir reproduciendo el machismo muy inconscientemente, involuntariamente, sin ninguna mala intención, pero esto termina reproduciendo una situación que termina generando discriminación. Entonces, justamente para poder redondear estas ideas y concluir esta sesión, es que estas imágenes tan interesantes que ustedes nos han compartido dan cuenta de cómo estos patrones discriminatorios están muy presentes en nuestra sociedad. Están muy presentes en los medios de comunicación, en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes. Y por eso estas últimas diapositivas que voy a presentar llevan como título Patrones socioculturales discriminatorios. Y aquí ya no estamos hablando entonces en un asunto que se quede en la anécdota, ¿no? O en una broma o en una noticia por la cual se pide disculpas. La discriminación es una afectación grave de los derechos fundamentales y eventualmente puede configurar un delito en los casos más graves, ¿no? Pero también hay sanciones administrativas. Por ejemplo, hace un momento intervenía Wendy de Indecopi. Indecopi es sancionado por asuntos vinculados a la discriminación. Los estereotipos pueden dar lugar a discriminación. Entonces, ya sintetizando, redondeando estas ideas finales, recordemos, a partir de lo desarrollado y conversado esta tarde, que la asignación desigual de roles productivos en los hombres, ¿no? Ese que era jefe, director del diario Gestión, y reproductivos a las mujeres, que también hemos visto en otras diapositivas en las cuales son ellas, ¿no? En la publicidad de Carrefour, con C de cocinera, ¿no? La que hace los roles vinculados a la reproducción o al cuidado es ella. Estos son patrones socioculturales que generan discriminación. Aquí tenemos también normas y cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad y subordinación de las mujeres, porque esto genera consecuencias. Son empleos con peores remuneraciones, menos posibilidades de participación en la vida política, social, cultural, económica, o en ámbitos como por ejemplo las ciencias, la tecnología, estos sectores que muchas veces están muy masculinizados y que alejan a las mujeres de estos ámbitos vinculados a la ciencia, tecnología, como les decía, ingeniería, en fin. ¿Qué más tenemos sobre patrones socioculturales discriminatorios? Ya les digo nuevamente a manera de síntesis. Esto ha generado una mayor valoración de lo masculino en detrimento de lo femenino. Entonces, no es que esto sea neutro, por eso la llamada de atención sobre aquellas encuestas en las cuales se mencionaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Realmente esto sí genera un impacto. Se valora más lo masculino y se valora menos lo femenino. Históricamente las mujeres se les considera para el cuidado de la vida y la especie, así como para el cuidado del hogar, trabajo reproductivo. Esto no está en la diapositiva, pero es un poco la labor que se hace por el cariño que se siente hacia las personas y ese cariño no es retribuido económicamente y por tanto no tiene ningún valor en el mercado. Entonces, qué mal lugar para las mujeres que encima frente a situaciones de violencia se han dedicado la vida entera al cuidado de otras personas, no tienen recursos económicos, ¿cómo salir de esos círculos de violencia? Es mucho más difícil. Ahora, la violencia no solamente afecta a las personas en situación económica vulnerable, es transversal a todos los estratos sociales, a todas las personas, a todas las mujeres. Pero ciertamente es mucho más difícil salir de los círculos de violencia si no se cuentan con el soporte, por ejemplo, económico o redes familiares de apoyo. Paralelamente, al hombre se le considera con mayores capacidades para la política, la economía y para los espacios públicos, espacios que son mayor valorados socialmente y que sí tienen retribuciones económicas más altas. Otro elemento sobre los patrones socioculturales discriminatorios, los estereotipos de género. Los estereotipos los hemos visto plasmados en todas las imágenes que ustedes han compartido y también en expresiones como que la maternidad es el destino natural de las mujeres o que son las mujeres las que deben hacerse cargo de los hijos e hijas o el cuidado de otras personas. Aquí como ejemplos en la diapositiva aparece que las mujeres son más hábiles para el trabajo doméstico y el cuidado de niños y niñas, somos maternales y cuidadosas. Eso es un estereotipo. Hombres y mujeres podemos desempeñar maravillosamente bien o terriblemente mal labores de cuidado. No lo determina el sexo de las personas.
Los hombres dicen que tienen mayores habilidades para asumir cargos de decisión y poder político. Esto ha hecho que hombres sin ningún tipo de talento para asumir cargos políticos los asuman y generen desastres, verdaderos desastres. Nuevamente, ¿no? Estos estereotipos no solamente son algo anecdótico, limitan derechos fundamentales. Desplazamiento por sexo por días de la semana en el marco del COVID-19. La forma en la que se saturaron los mercados puso en riesgo la vida y la salud de muchas mujeres. Y esto también tiene que analizarse con enfoque de género. Creo que es algo que vamos a analizar con más detalle cuando veamos las políticas públicas o la transversalización del enfoque de género en la gestión pública, porque esta medida de desplazamiento por sexo en los días de la semana es una decisión que se tomó desde el propio Estado. Nada más para sintetizar un poco los estereotipos que suelen atribuirse. Este es un elemento que también está presente en sus materiales del curso. Si ven la parte superior de los gráficos, tiene como una contracara, una contrapartida, las dos caras de una misma moneda, si se quiere, ¿no? Mientras el hombre es racional, la mujer es emotiva. ¿Y qué pesa más en una sociedad como la nuestra? Pues parece, aparentemente, lo que se asocia con lo masculino, que es lo racional, tiene mayor valor, mayor reconocimiento y por tanto la balanza se inclina a favor de los hombres. Firmeza en el caso de los hombres. En cambio, la mujer, flexible, inconstante, y este elemento es muy peligroso. Por ejemplo, para el derecho a la salud sexual y reproductiva. No sé si ustedes han escuchado este dicho, pero es algo así como que la mujer cuando quiere decir que sí dice que no. Bueno, eso puede ser tan peligroso como justificar actos de violencia sexual contra ellas. Es como si el consentimiento de las mujeres que son inconstantes o flexibles no contara, afecta de una manera terrible su libertad, hasta un punto en el cual se puede justificar situaciones tan agravantes para la dignidad humana como una violación sexual. Y así todas las otras características, ¿no? En el caso del hombre se le ve como más competitivo, pertinacia, en el caso de la mujer más cooperativa, más conformista. Todas estas características no dependen de si somos hombres o mujeres. Podemos tener algunas u otras y los estereotipos de género lo que hacen son encasillarnos y restarnos libertad. Algunos ejemplos de esos patrones sociales discriminatorios. Se espera que la mujer sea dulce y suave, lo que significa que se le va a criticar si actúa de manera contraria. En el caso de las mujeres autoridades, esto también pasa mucho, ¿no? Se le dice que son muy autoritarias o mandonas, cuando en realidad esta es una característica que puede estar en hombres o mujeres, solo que en los hombres es una persona pues con carácter fuerte, ¿no? Firme. En el caso de la mujer puede decirle incluso que es una histérica, que está loca. Entonces esta diferente valoración afecta sus posibilidades de trabajar, de participar en la vida política, económica, en fin. Los trabajos feminizados o masculinizados, hemos hablado de esto al comentar acerca de las secretarias y los asistentes. Hemos hablado de esto al ver el diario Gestión, cuando veíamos los directores, los gerentes y las asistentes, ¿no? Esos son ejemplos que han salido entonces a lo largo de esta clase. Y ya para terminar con el enfoque de género, recordarles algo que también ya les había dicho cuando discutíamos acerca del ser y del deber ser. El enfoque de género nos ayuda a trabajar ambos elementos. Cuando veíamos si es que son las mujeres las que deben hacerse cargo de las labores de cuidado y cómo a veces podemos tener esta mirada crítica. Bueno, la perspectiva de género, el enfoque de género en este caso, que es la expresión que utiliza el Ministerio de la Mujer, el enfoque de género, es una herramienta que nos ayuda a pues darnos cuenta de estas diferencias entre mujeres y hombres. Es una herramienta analítica y metodológica que posee una dimensión política. Busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas y reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades. Por tanto, no se queda solo en ser herramienta de análisis, busca una transformación. Entonces, queremos interpelar cómo suceden las cosas en la actualidad, cuestionar las cosas como suceden. Y el enfoque de género nos permite analizar lo que sucede para analizarlo además de una manera crítica. Por eso en esta diapositiva resaltamos esas dos grandes dimensiones. El enfoque de género como categoría de análisis, pero el enfoque de género no se queda solamente en lo descriptivo, no se queda solamente en cómo son las cosas. También nos propone cómo deben ser las cosas. Y para este deber ser, es que trabajamos en la transversalización del enfoque de género, ¿no? Cómo queremos que sea la sociedad en la que vamos a vivir, en la que van a vivir las futuras generaciones. Esto tiene algunos ejemplos. El caso del programa de nutrición infantil, si no tiene enfoque de género, entonces un programa de nutrición infantil únicamente se va a destinar a la madre, ¿no? Se define que la responsabilidad exclusiva es de la mamá.
No reconoce el valor del cuidado ni el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres. Mientras que si tiene enfoque de género, involucra a las mujeres y hombres en el cuidado de los hijos e hijas. Ahí se habla de la corresponsabilidad y se impulsa las responsabilidades compartidas en las tareas de cuidado y las labores domésticas. Entonces no es que el hombre ayude o apoye, no, es también su responsabilidad. De manera que aquí hablemos de una corresponsabilidad o de responsabilidades compartidas. Otro ejemplo de esto, planificación familiar. Si no tenemos enfoque de género, vamos a pensar que la planificación familiar es un asunto de las mujeres. Como ellas quedan embarazadas y los hombres no, entonces hay que capacitar, sensibilizar, formarlas a ellas. Eso no tiene enfoque de género. Si tenemos enfoque de género, entonces entendemos que tanto las mujeres y los hombres son responsables de su salud sexual y reproductiva. Y se va a formar, por ejemplo, en una educación sexual integral como parte de la currícula básica educativa, cómo se construye su identidad, cómo se construyen las relaciones entre hombres y mujeres, cómo se construye su sexualidad de una manera que no solamente eso se enfoque en las niñas o en las adolescentes, sino también en los niños y los adolescentes. Finalmente, la salida por géneros en el marco de la emergencia sanitaria, como les digo, esto lo vamos a conversar un poco más adelante, porque esto también forma parte de una política o de una medida que se impulsó desde el Estado, pero que como ustedes han podido ver no tomó en consideración cómo son las cosas. Por supuesto que el enfoque de género busca remover esas estructuras, pero tenemos que tener una estrategia, ¿no? Y hacerlo en un momento en que la pandemia azotaba de una manera terrible en la sociedad, pues lo único que generó fue exponer a un mayor riesgo de contagio a las mujeres que hacían estas labores de cuidado por patrones sociales culturalmente arraigados, pues históricamente, y que difícilmente íbamos a poder remover en esa coyuntura. Entonces, necesitamos un cambio, lo necesitamos, pero necesitamos muy buenas estrategias para que el remedio no sea porque la enfermedad. Hagámoslo entonces desde nuestros puestos de trabajo de una manera planificada, de una manera coordinada, buscando que los cambios que se generen, porque necesitamos cambios en esos roles, espacios, atributos de género, necesitamos cambios, pues los generen de manera efectiva sin afectar los derechos fundamentales de las personas. Había entonces un ejercicio que ya no vamos a poder hacer hoy día, de manera que esto quedará un poco para la siguiente sesión, que es poner ideas fuerza sobre lo que significa el enfoque de género como categoría de análisis y también como perspectiva de cambio. Bien, no sé, Shirley, si tenemos alguna indicación adicional sobre esto, porque Sí, este la ejercicio siguiente ya no va a diapositiva. quedar para hoy. Ah, hay una diapositiva, Ujú. sí, efectivamente. El enfoque de género como categoría de análisis y perspectiva de cambio. Utilizamos el enfoque de género, dice aquí, y es una idea que quiero enfatizar, para analizar de manera crítica las construcciones teóricas tradicionalmente establecidas y aportar una nueva forma de ver la realidad. Dice que una vez que uno se pone los lentes de género, las cosas ya no vuelven a verse igual, porque una vez que uno empieza a mirar críticamente la realidad, ya no nos podemos desprender de esa mirada crítica y enriquece mucho la manera de analizar que tenemos, lo cual es muy importante para la gestión del Estado. Crea nuevas categorías analíticas con el fin de explicar dimensiones de la realidad que no habían sido tomadas en cuenta. Por eso, les proponemos esta actividad a realizar en casa. Son reflexiones, de hecho, no es que tengan que mandarnos una información, ¿verdad, Shirley? Eso es para que lo reflexionen. La primera, ¿por qué las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales? La segunda, ¿hay subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino? Sustenta su respuesta. Y 3, ¿cómo influimos desde nuestro rol de servidores y servidoras en mantener o reducir las desigualdades de género a nuestro alrededor? Estas 3, entonces, son preguntas que me gustaría que pudieran llevarse a casa para poder reflexionar sobre ellas. No tienen que mandar sus respuestas, ojo, pero sí nos gustaría como equipo de NAP que pudiéramos pensar sobre esto en los siguientes días para poder reencontrarnos una vez más el día lunes y seguir conversando sobre estos y otros temas vinculados al enfoque de género. Seguimos todavía en la primera unidad, en el primer bloque, pero ya empezamos un poco a entrar en los temas más densos y luego empezaremos a hablar de la política nacional de igualdad de género y ya cuando transversalicemos el enfoque de género incluso profundizaremos aún más. Yo les agradezco muchísimo, lamento haber tomado más de su tiempo del que debía porque ya estamos sobre las 6:40, he tomado 10 minutos adicionales, así que
La siguiente semana también estaremos viendo la segunda unidad del curso. Espero que puedan dar una revisión a sus materiales, están disponibles para ustedes en el aula virtual. Y bueno, con eso yo ya me callo y les agradezco nuevamente. No sé si hay, Shirley, algo más que decir. Les cedo el turno para que puedan dar alguna indicación de repente. Gracias, profesora. No, solo para recordarles lo de las preguntas de reflexión, la vamos a compartir al grupo del WhatsApp, así que esperamos que puedan realizarlo este fin de semana, ¿no? Y nos vemos el día lunes a las 5 en punto para poder empezar a la hora. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlas hoy día. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.